Bienvenido a nuestro curso de Google Drive, formularios. Comencemos por decir, ¿qué es Google Drive? Bueno, Google Drive es como una especie de disco duro, un espacio privado de almacenamiento, muy privado. Sin embargo, con conexiones importantes para compartir las cosas que tú tengas ahí. Si tú tienes una cuenta de la Universidad de Londres, el espacio que tú tienes para subir es ilimitado. Y esto es algo bien importante. Si tú compras un disco en la tienda, a lo mejor podrías comprar un disco de 1 TB o de 2 o hasta de 3 TB. Aquí en Google Drive, el espacio que tú tienes es mucho más de 3 TB, es ilimitado. Es decir, tú puedes realmente tener una muy buena organización de todo tu data personal dentro de este servicio que es completamente gratuito. Además de que tiene la ventaja de que, a diferencia de un disco duro en donde tú tienes todo en una cosa física que se te puede perder, bueno, Google se encarga de hacer los respaldos de seguridad, de proteger la información y de que tú puedas acceder a tus datos prácticamente desde cualquier dispositivo. ¿Cómo se haría esto? Bueno, si en ese dispositivo tú instalas la suite de Google, abres una cuenta de la Universidad de Londres y la registras en ese dispositivo, tú vas a tener acceso a todos tus archivos, sean de PowerPoint, de Excel o de lo que sea. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esta solución de Google Drive. En realidad, Google Drive es parte de una cosa más grande que se llama Google Suite. ¿Y qué es la Google Suite? Bueno, pues es una solución de Google que en este caso para nosotros que somos escuela es gratuita y ofrece unas herramientas bien poderosas, bien fuertes para comunicarte y sobre todo para generar trabajo colaborativo. Antes tú tenías un archivo de Word, por ejemplo, y si tú tenías un reglamento ahí y querías que otra persona lo revisara, tendrías que mandarle una copia de ese reglamento a esa persona. Y si era un equipo de 10 personas, entonces acababas con 10 copias distintas y tenías después que consolidar los cambios de todas esas personas. En Google Suite esto desaparece porque un solo documento de Word, que ya no sería Word, se llamaría Google Doc, puede ser editado por n número de personas al mismo tiempo y lo que haya puesto, quitado o agregado cada persona va a aparecer registrado en el documento. Entonces es algo que viene a revolucionar la forma de trabajar de manera colaborativa. La Google Suite además incluye soluciones como el Gmail, que ya conoces, una solución para dar clases en línea que se llama Classroom y que ya veremos en su momento, una solución de chat, una cosa que se llama Hangouts, que es una especie de videoconferencia para poder también colaborar, así como calendarios y otras cosas más. En Google Drive, de lo que estamos hablando hoy, es parte de esta Google Suite y se integra básicamente por 4 herramientas que yo te quiero compartir el día de hoy. La primera, ya te hablé de ella, que es una especie de equivalente de Word de Microsoft, que en este caso para Google se va a llamar Google Doc. En segundo término tenemos una hoja de cálculo que equivale a la hoja de Excel, pero que es mucho más poderosa de hecho, porque tiene unas fórmulas y una solución de bases de datos que no tiene Excel, y que se llama Google Sheets. También tiene una especie de PowerPoint, ahí sí creo que creo que es un poquito más limitada que PowerPoint, que se llama Google Presentations. Y finalmente, la que vamos a estudiar el día de hoy, que se llama Google Forms. Entonces, son 4 diferentes soluciones que integran esta cosa que llamamos Google Drive. Hoy vamos a hablar de lo que son las Google Forms. ¿Qué es esto? Bueno, Google Form es una solución a través de la cual tú puedes generar cuestionarios y encuestas. ¿Para qué? Para que tus estudiantes, tus amigos, tu audiencia en general, llene a través de la web con su teléfono o desde una computadora. Entonces, estas respuestas que ellos llenen van a irse conjuntando en un archivo para que tú lo puedas analizar estadísticamente, para que puedas generar gráficas y sobre todo para que puedas conocer qué es lo que está pasando del otro lado, qué está pasando con tu audiencia. Es una herramienta muy poderosa para conocer tus resultados o para conocer cómo piensa una audiencia sobre algo. Las aplicaciones son prácticamente infinitas. Puedes hacer encuestas, exámenes, formas de registro, investigar opiniones, hacer tutoriales, porque en un Google Form puedes incluir un video, por ejemplo, o fotografías, y muchas cosas más. Un formulario de Google en realidad es un archivo que se guarda dentro de tu carpeta, de alguna carpeta que tengas en tu espacio privado, es decir, dentro de tu Drive, y cuando tu audiencia responda a este formulario, esas respuestas van a irse a guardar en tu archivo de formulario. Sin embargo,
normalmente para hacer el análisis de estas respuestas, a veces lo que hacemos es que creamos un segundo archivo que solamente contenga las respuestas. Ahora lo estamos viendo ahorita de manera, digamos, abstracta, pero lo vamos a ver de manera práctica en un momento más, no te angusties. Entonces, todas las respuestas normalmente se guardan en el archivo de formulario de Google, pero este archivo solamente te va a poder mostrar como un resumen de estas respuestas. Cuando tú quieras ver un registro, como un renglón de Excel de cada respuesta, entonces tendríamos que pedirle a Google Form que cree su archivo hijito, su archivo de Google Sheets, para que ahí guarde todas las respuestas y las pueda revisar con otras fórmulas y con más, digamos que de otra manera más analítica. ¿Ok? Entonces, en el último párrafo de mi presentación, dice que un formulario suele ser integrado en realidad por dos archivos, el de las preguntas, que también te puede mostrar un resumen de las respuestas, y el archivo de las puras respuestas, que es otro, ¿no? Otro archivo. Hablemos del primer archivo, del archivo de las preguntas. Los integrantes de tu audiencia no pueden ver, no pueden editar tus preguntas, solamente pueden contestarlas. Tampoco pueden ver las respuestas de otras personas. Entonces es como un molde que se convierte como en un machote, como parece le llamamos formulario, ¿no? Algo que llenan los demás. Anteriormente te daban para inscribirte en una escuela, por ejemplo aquí, te dan una hoja que tiene, escriba su nombre y una cajita, ¿no? Es un formulario. Entonces tu audiencia solamente puede contestarlo y enviarte las respuestas. Normalmente este archivo de formulario es color morado. Y dentro de este archivo de preguntas puedes llegar a ver el resumen de las respuestas, incluso hasta con gráficos que genera de manera totalmente automática Google Forms. Ahora hablemos del archivo de respuestas. Bueno, en realidad este archivo de respuestas que tú generas es una hoja de cálculo, se convierte en una hoja de cálculo de Google Sheets y tu audiencia no puede mirar las respuestas de otros usuarios a menos que tú lo hagas público este archivo. Entonces, esto es, en resumen, lo que es Google Drive en su aspecto, en su parte de Google Forms. Y vamos a comenzar a continuación la práctica para que conozcas de manera más concreta esta solución.